Gracias, hermanos. Estamos un poco complicados con este tema. Pero bueno, el día de hoy, 9 de noviembre de 2025, vamos a ver el tema del bautismo cristiano. Es una cuestión de obediencia. Y la lectura es Hechos 8, 26, 40. Entonces, mis hermanos, comentaba que Dios siempre se ha caracterizado por mostrarnos en diferentes situaciones un ejemplo de la forma en la que podemos aprender para servir usando personas que, sin ser grandes maestros, mis hermanos, hay que reconocerlo, teólogos o eruditos en la materia religiosa, pueden ser muy útiles para la obra del Señor, y lo vimos en los diferentes personajes de la historia de la Biblia, que sin ser personajes muy importantes o de cierto nivel, fueron usados por Dios para su obra. Entonces, desde el Antiguo Testamento, un ángel en la Biblia se consideraba como un mensajero justamente de Dios. Es un enviado de Dios, y este ángel del Señor habló justamente a Felipe, ahora que estaba ahí en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo Felipe cuando este ángel le habla? Muy simple. En Jerusalén hay una persecución, ahí empieza la iglesia y es el epicentro. Vemos que en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta persecución, mis hermanos, muchos se disipan en diferentes lugares, y Felipe, que era uno de los 7 diáconos, huye de la persecución y se va a la ciudad de Samaria. Los samaritanos y los judíos no tenían muy buena relación, mis hermanos. Había cierta rivalidad entre ellos. Así es que cada uno se respetaba con relación a diferentes temas, pero el principal era el religioso. Y de pronto Dios manda a Felipe, lleno del Espíritu Santo y de poder, a esta ciudad de Samaria a predicar el Evangelio. Felipe, un hombre común, este varón era diácono, estaba encargado del servicio a las viudas en la iglesia. Como vimos, terminó después de la persecución en la iglesia de Samaria, un lugar en donde hay un avivamiento en ese momento importante. Hay mucha gente que viene al conocimiento de Cristo, mucha gente que escucha el Evangelio, muchas personas que creen. Podríamos decir que es un despertar espiritual. Dios está haciendo milagros, hermanos. Es un despertar de ese aventamiento que muchas personas vivieron durante muchos años de su vida sin esperanza, sin dirección, o quizás creyendo en una falsa doctrina, pero ahora tenían la gran oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesús. Sería fantástico, mis hermanos, que en el tiempo actual lográramos ver ese avivamiento de nuestras naciones, que se sintiera esa necesidad de escuchar buenas noticias con relación al Dios verdadero. Que simplemente el Evangelio transforme personas, familias, jóvenes, niños, que Jesús llegue a cada rincón de nuestros países. Serían nuestros deseos. Eso es lo que necesita nuestra nación hoy en día, más que nunca, y muchas naciones en el mundo, por todas las cosas que estamos viendo, por todas las cosas que estamos viviendo. Y de acuerdo con esta historia de Felipe, él es el evangelista, él es pastor y está viendo grandes cosas, y llega un ángel del Señor y le dice a Felipe en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios envía a un ángel, como lo había mencionado al principio, y le da estas instrucciones, mis hermanos, a Felipe, sin importar lo que estaba haciendo en ese momento. La tarea que le asignaría, Dios le asignaría esta tarea, era prioritaria en ese instante. Dios le traza un mapa y le dice cómo seguir esa ruta, qué lugares visitar, y le dice a dónde tiene que ir a caminar. No obstante, mis hermanos, en ese momento Felipe no sabía qué iba a hacer, pero los hombres de la antigüedad tenían algo en común, mis hermanos. Confiaban en Dios y sin dudar, porque no saben lo que les espera por delante, ellos van, pero ellos obedecen a las instrucciones de Dios. A veces nos ha sucedido, mis hermanos, que Dios nos pide dejar a un lado ciertas tareas o quehaceres para servirle en ciertos temas en particular,
En ocasiones es necesario incluso trasladarse a otro punto. Debemos de tener presente, mis hermanos, que siempre será de más bendición servir a Dios en lo que Él requiere de nosotros y hacer una pausa en nuestras vidas, en nuestras tareas cotidianas, que después podríamos concluir. A veces tenemos que dejar pendientes ciertas cosas dentro de casa, dentro de la familia, para tener a hacer las cosas de Dios. Y en cualquier momento vamos a poder terminarlas. Otro hombre, mis hermanos, simplemente no hubiera emprendido ese recorrido. Yo creo que para un hombre común y corriente de aquella época le parecería una locura y algo ilógico, que no tiene sentido, pero Felipe sabe que pronto se conocerá el motivo de su visita a esos lugares. Estos son, mis hermanos, justamente los varones de fe. Esta es una gran lección, hermanos. La iglesia no depende de un hombre. La cabeza del cristiano es Jesucristo. Él quita y Él pone planes. Nuestros ojos tienen que estar en Él. Nunca tienen que estar en las personas del mundo, sino en la figura de Jesucristo. Felipe entonces simplemente se levanta y se va. Y sucedió que un etíope proveniente de Etiopía, para la expresión, una población de África muy cercana, muy lejana de Jerusalén, Jesús ya había dicho eso: serán testigos míos, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Dios lo que está haciendo aquí es cumplir en Felipe su plan. No los planes de Felipe, no los sueños de Felipe, no que Felipe estaba esperando. Posiblemente todo lo que Felipe tendría que hacer era contrario a sus deseos. Me encanta este pasaje, mis hermanos, y aplica para este texto y para todos nosotros. Dice Isaías 55, 8, 9, y todos lo conocemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hemos sido testigos, mis hermanos, de acuerdo a las experiencias de vida, que cuando hacemos planes, muchas veces sobre la marcha se pueden ir modificando por diferentes razones. Así es que, como nos movemos cuando estamos bajo el dominio de Dios, dándole a Él siempre la prioridad para hacer todo conforme a su voluntad. Vayamos a ver lo que nos dice el versículo 27 de Hechos 8, y dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. El etíope del que habla aquí era un eunuco, mis hermanos, lo cual significa que estaba castrado. Se trata de un hombre que históricamente desempeña, fíjense esta función que él tenía, desempeña funciones en las cortes reales. En el caso de este etíope que se menciona en el pasaje, era un funcionario encargado de los tesoros, era un tesorero, podríamos decir, de Etiopía, de Candace, y se encargaba de los recursos de esta ciudad. Tenía cierto poder, cierto nivel, cierta autoridad, y había venido a Jerusalén para adorar. La adoración en Jerusalén era única porque adoraban a un solo Dios, y todos alrededor de esta ciudad estaban adorando diferentes dioses, y la adoración al Dios de la Biblia de los judíos, al Dios de los hebreos, proclamaban que adoraban al Creador del cielo y de la tierra. Pasamos al siguiente versículo, mis hermanos, al siguiente pasaje. Dice 8:28: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Seguramente este etíope, mis hermanos, contaba con algún tipo de seguridad y le apoyaban en sus traslados de un lugar a otro. En aquella época, mis hermanos, se podían comprar rollos, pergaminos del profeta Isaías de todos los capítulos, y acostumbraban a leer en voz alta. Dice en el versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Nada de esto era una casualidad, mis hermanos. Y ese encuentro era inminente. El Espíritu Santo en momentos claves de la vida nos mueve en diferentes tiempos de la vida. Aunque las cosas no tengan sentido, mis hermanos, aunque las cosas no parezcan lógicas, aunque no entendamos el propósito de ciertas decisiones y acciones en nuestras distintas rutinas de vida, Dios ya tiene un plan preparado por
porque Él tiene control de todo. Así es que este encuentro entre el etíope y Felipe tenía una razón. Primero, fue un ángel, un mensajero de Dios, el que habló a Felipe a moverse, y el Espíritu Santo le dijo que se acercara a ese carro del etíope, porque era la forma en la que Dios podía dirigir a sus seguidores. En la actualidad Dios nos habla a través de su palabra por medio de la Biblia, que fue escrita e inspirada por Dios. A veces Dios, cuando le estamos buscando, mis hermanos, cuando estamos orando, cuando nos está usando, cuando estamos caminando en santidad, cuando queremos que nuestros pensamientos sean sus pensamientos y que nuestros caminos sean sus caminos, pronto Dios puede poner en nuestro corazón algo para que nosotros lo hagamos. Así es que cuando suceda de esta forma, tenemos que discernir si esto es bíblico, porque de lo contrario estamos siendo engañados y no podemos confundir o equivocarnos, hermanos. Y esto suele suceder para muchos hermanos, para muchas hermanas que se pueden confundir en una situación así. Es que tenemos que tener mucho cuidado. A veces, para no sentirnos confundidos y logremos tomar una buena decisión, podemos acercarnos a cristianos con mayor experiencia, hermanos con cierta madurez dentro del cristianismo, para que nos ayuden, ahora nos puedan orientar. Recordemos que todo lo que hagamos con inspiración de Dios debe de ser por fe y en su gracia. Cuando Felipe se acercó al carro del etíope, no tenía la menor idea que este hombre venía leyendo palabras proféticas y dice el texto: acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que es? O sea, se extrañó Felipe diciendo: ¿entiendes lo que es? Hermanos, realmente me llamó mucho la atención este pasaje, ya que estamos hablando de un tiempo muy antiguo, que al igual que en estos tiempos, para muchos hombres es difícil entender las Escrituras. La Biblia no se puede leer como un libro más. Conozco personas que pueden leer libros de 500 páginas en menos de 2 días, se devoran los libros, porque hay gente que es, no sé cómo se le puede decir, cuál sería la palabra para librómano, no sé ¿cómo se podría decir, ¿no? Que son adictos a la lectura. ¿Cómo? Bueno, entonces se puede devorar un libro, mis hermanos, rapidísimamente. Es impresionante. No obstante, la palabra de Dios la podemos leer en diferentes tiempos y espacios, en diferentes formatos, y ahora ya tenemos la Reina Valera, tenemos la Biblia Habla Hoy, la Nueva Traducción, o sea, son muchos los formatos que hoy existen. Pero la palabra de Dios, aunque la leamos una y otra vez, mis hermanos, y muchas veces a lo largo de nuestra vida, siempre encontraremos diferentes enseñanzas y lecciones, porque la Biblia es la palabra de Dios, ni más ni menos. Felipe le dice esto al etíope: que qué bueno que lees Isaías, pero entiendes lo que estás leyendo. Y corroborando, fíjense lo que le estoy diciendo, que es complejo terminar de entender lo que dice la palabra de Dios, pero todo creyente debe de esforzarse para entender lo que Dios nos dice a través de este maravilloso libro. Ahora, debo de reconocer mi admiración a mis hermanos que tienen una mente prodigiosa, mis hermanos, y aprenden varios textos de memoria. Pero no solo eso, mis hermanos, no solamente los aprenden, sino también que los ponen en práctica, y eso es bien importante. Debo de reconocer, por ejemplo, en el caso de mi madre, que todavía a sus 85 años tiene memoria de varios textos. Es increíble, y dice el pasaje y todo, y se lo dice completo, y dice: wow, yo quisiera ser así como mi madre. Creo que ese de memoria, 2 o 3 años nada más, mis hermanos, pero hay gente que tiene esa posibilidad. Lo importante también es ponerlo en práctica, ¿no? Así es que Felipe está extrañado de que este etíope esté leyendo esos pasajes del profeta Isaías, pero pronto recibió la respuesta en el versículo 31, y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Imaginen, hermanos, que hoy la gente leyera la Biblia solo por curiosidad. Sería extraordinario. Pero si no tienen una guía, alguien que les asesore y les explique el significado de los diferentes libros de este libro maravilloso,
el más vendido del mundo, el más conocido del mundo, el que todos saben que existe, pero a lo mejor no lo han abierto ni lo han leído por pura curiosidad, mis hermanos. Y si no lo han abierto ni lo han leído ni saben lo que hay, menos lo van a poder entender, mis hermanos. A veces necesitamos ayuda justamente para entender esto maravilloso. El etíope, hombre de cierta posición, ya lo dijimos, con un nombramiento importante, se humilla, mis hermanos, y le ruega a Felipe que suba a ese carro. Quizás me quiero imaginar que era un tipo carreta, ¿sí? Y que se sienta junto a él para que le explique el contenido de sus escritos que leía. Hermanos, es así nuestro corazón. Cada que venimos los domingos a la iglesia, cuando nos conectamos los miércoles o en la reunión de varones y mujeres, e incluso en nuestro devocional diario, le decimos: Dios, ayúdame a entender lo que dice hoy tu palabra. Así que estamos haciendo para que Él nos ayude a discernir lo que vamos a escuchar, mis hermanos. Y no hay peor respuesta de aquellos hermanos que dicen: ya lo sabía. Hay muchos hermanos que dicen: yo ya lo sabía. Pero resulta que creen saber todo y no saben nada, lamentablemente. Y viven errados en sus falsas creencias y siguen viviendo de manera equivocada, porque muchas veces necesitan a alguien que les pueda ayudar para entender la palabra. Y la manera más recomendable para leer la Biblia, mis hermanos, es con un corazón humilde, con una mente abierta y dispuesta a recibir la palabra de Dios para aprender una nueva lección para nuestra vida espiritual. Dicen en los versículos 32 y 33, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Parecería casualidad, mis hermanos, pero justamente el etíope estaba leyendo el pasaje de Isaías 53:7. En el contexto bíblico, este pasaje se interpreta comúnmente como una profecía sobre la pasión de Jesucristo, quien soportó el sufrimiento y la muerte de los pecados de la humanidad sin rebelarse. Hoy existen muchas personas que se enarbolan en la bandera de la injusticia, porque vivimos en un mundo caído. Para cualquier lugar que dirigimos nuestra mirada, mis hermanos, vamos a encontrar toda clase de injusticias, abusos e impunidad. No obstante, nadie es capaz de levantar la bandera de la injusticia por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que a todas luces sabemos que fue un inocente que subió a la cruz para perdonar nuestras faltas. Sin detenerme a pensar que la injusticia verdadera es que nosotros, como pecadores que fuimos de lo peor, que fuimos desobedientes e indisciplinados, nos vayamos al cielo. Es injusto que disfrutemos de toda clase de beneficios sin que hayamos hecho algo extraordinario como lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Piénsenlo. Lo justo es que nos vayamos a otro lugar, al cielo, mis hermanos, si no estamos actuando como quieren que actuemos. ¿Cuántas personas hoy en el mundo salen a protestar y manifestarse pidiendo justicia por diferentes situaciones? Mis hermanos, ahí en la Ciudad de México y alrededor de la ciudad estamos ya estamos cansados de los cierres, de los bloqueos, ya estamos cansados de las desviaciones que deberían de ver a toda la gente. Ya se los he dicho, caminando, porque el Metrobús ya no puede seguir derecho, gente caminando, llegando tarde al trabajo. Es increíble. Luego se descompone el metro, cada rato se descompone el metro, o alguien decide tirarse en el metro. Qué triste, es muy lamentable lo que estamos viviendo. Y protesta por diferentes situaciones, mis hermanos, sin pensar que lo que están exigiendo a veces no merece el beneficio de ser escuchados o atendidas sus causas, porque están pidiendo cosas que se salen de todo razonamiento o lógica. Es verdad que nuestro gobierno actual ha sido insensible y autoritario, es que debemos de seguir orando para que venga un cambio y pronto veamos acciones que modifiquen el rumbo de nuestra patria. Es urgente, mis hermanos, sigamos orando por nuestro país. Y volviendo a nuestro versículo, veamos lo que dice el etíope en el versículo 34. Respondiéndole Eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? ¿O de algún otro? Tal y como sucede en la actualidad en el mundo, el etíope entendía este texto, pero no le quedaba claro de quién estaba hablando Isaías.
Por eso las personas viven confundidas y creyendo en ideologías tradicionales y engañosas. No han podido entender que todo apunta a Jesús, el Cordero que fue llevado al matadero, muriendo sin piedad, sin compasión y de manera arbitraria e injusta, que fue crucificado. Tenemos que leer el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, mis hermanos, y seguramente tendremos que volver a uno y al otro, porque vamos a ver pasajes que dices, ya lo leí yo en otro lugar, y sí, porque muchas cosas fueron profecías, mis hermanos, ya estaban profetizadas. Entonces, para poder comprender esto, lo tenemos que hacer y comprender la conexión que existe entre uno y otro, pero nosotros somos hombres y mujeres de la gracia de Dios, pero estamos más apegados al Nuevo Testamento, pues somos más de acá, no somos tan antiguos, ¿verdad? Entonces tenemos que nos apegamos más al Nuevo Testamento, pero es un fundamento muy importante el Antiguo Testamento, porque podemos reconocer que Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Continuamos en el versículo 35 que dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Este pasaje se conecta con los mensajes pasados en donde hablamos de la importancia de hablar desde el corazón, tema que nos dio nuestro hermano Willy, y no desde nuestra mente. Así es que Felipe, seguramente guiado por el Espíritu Santo, pudo compartir del Evangelio de Jesús. Seguramente ahí Felipe pudo entender por qué fue direccionado a ese lugar, por qué fue llevado a ese lugar. Había una razón muy importante. Hermanos, qué importante es llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando abramos nuestra boca, salga la palabra de Dios de nuestra boca. Emitamos expresiones que edifiquen, que halagan, que animan, que consuelan, que nos retan y desafían en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Creo que un buen punto de bendición, en la actualidad es saber cómo nos expresamos en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Es más, por ejemplo, en la modernidad, estamos viendo la modernidad, somos parte de la modernidad, no podemos tampoco realmente quedarnos fuera de la modernidad. Entonces, hoy, mis hermanos, ¿cómo nos manejamos en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el X, en el Instagram, en el TikTok? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, podríamos intercambiar celulares y ver los chats que tenemos, las imágenes que vemos, las conversaciones. Lo podríamos hacer, podríamos intercambiar un celular con toda la confianza. Se los dejo de tarea. Si esa es la situación de que estamos haciendo las cosas bien, no debe haber temor. Hermanos, quise hacer un poco antiguo, pero yo no tengo ninguna aplicación de ese tipo. Nunca he querido tenerla. Solamente lo único que tengo es el WhatsApp, por cuestiones de trabajo, cuestiones de familia. Porque no tenía tiempo para estar checando todo lo que hay en otras redes, lo que hace uno, lo que hace otro, si fue de viaje, si comió barbacoa, carnitas o no sé, ¿verdad? No tenía tiempo para estar checando nada de eso, mis hermanos. Pero también aquí hay una situación importante, mis hermanos. Existe un gran peligro en ese tipo de situaciones. Está el hackeo, mis hermanos, la suplantación de identidad, robo de cuentas bancarias, fotografías, extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de tener cuidado. Les he comentado que en mi cuenta de WhatsApp que tenía del teléfono del trabajo, me salí de un grupo de compañeros que definitivamente lo eliminé, mis hermanos, porque era espantoso todo lo que mandaban en ese chat. Y yo no puedo aceptar ese tipo de situaciones. Yo se los he dicho, ese teléfono es de trabajo, ni siquiera tendría que entrar en cosas personales. Pero bueno, cada quien sabe. Cuando hablemos de la palabra de Dios, no hacemos nuestros comentarios en otras ideas. Siempre hablemos con fundamentos de la Biblia. Toda la verdad está en este libro maravilloso, mis hermanos. El alfa y el omega, el principio y el fin de la humanidad. No es nuestra opinión, no es humanismo, no es motivación. Partimos de la Biblia, vamos a la Biblia y terminamos en la Biblia. Eso es ser cristiano. El etíope justamente estaba leyendo lo que escribió Isaías 53, pasaje que tenemos muy presente que se escribió en aquella época 700 años antes de que Jesús llegara a la tierra.
Esto nos da una foto de Jesús. Hermanos, a lo largo de la vida hemos visto la imagen de Jesús representada en retablos, en lienzos, en litografías, en papel, en cartulinas, en lonas, vinilos, telas, madera, poliéster, etc. En algunas imágenes lo pintan hasta güero, con ojos azules, pelo largo, puede ser su rostro, a lo mejor viendo al horizonte, orando, no sé, de muchas formas le ponen a Jesús, ¿no? En fin, podríamos decir que es una bella imagen, mis hermanos, pero no es real ni verídica, mis hermanos. Para desconsuelo de muchos, no hay una imagen de Jesús. Pero si queremos ver una foto de Jesús, está en la Biblia. Isaías 53 lo pinta a todo color. Y es justo el eunuco. Estaba leyendo sobre Jesús sin saberlo, pero Felipe le va a decir de quién se trata. Era algo maravilloso que el etíope tuviera curiosidad de saber sobre ese personaje de Isaías 53. Hoy existen muchas personas que no les interesa saber quién es Jesús, cómo es Jesús, qué hizo Jesús. Así es que no tienen la menor idea, mis hermanos, de lo que es capaz de hacer Jesús por la humanidad. Por eso ya no creen, porque creen en las autoridades, creen en los artistas, creen en los ídolos que tienen en todas las formas y sentidos, pero menos en Jesús, mis hermanos. Hemos sido testigos del desprecio, del rechazo constante de Jesús en la sociedad actual. Una sociedad inculta espiritualmente, que celebra la muerte colocando altares, venerando imágenes y esculturas demoníacas, pero que no son capaces de creer en aquel que nos ofrece la vida eterna. Sobre el tema de hoy, Felipe, abriendo su boca, contó todo sobre las Escrituras, partiendo de la información con la que contaban en ese momento, porque pues, no tenían la misma información que nosotros, mis hermanos. Me imagino el pergamino que traía el etíope ahí leyendo en voz alta, y las posibilidades que tenemos hoy nosotros de escuchar la Biblia hablada o de escuchar algún mensaje en cualquier plataforma, es increíble. Pero sobre todo de la obra de Jesús, seguramente después de escuchar a Felipe sobre Jesucristo, el etíope considera y pregunta en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué historia tan impactante, mis hermanos, gran lección de vida. Este etíope que no tomó un curso, que no tuvo que levantar la mano en un llamado múltiple, que no sabía absolutamente nada de Jesús, lo único que tenía que hacer era creer. Fue una decisión totalmente personal y simplemente respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el siguiente versículo 38, y mandó parar el carro, deténganse. Descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y surge la pregunta sobre esta historia que nos puede hacer cifrar. ¿Agua hay en el desierto, mis hermanos? Hay agua en el desierto. Solamente que sea un oasis, ¿verdad? Y está muy bien identificado. Y esto solo significa una cosa: todo estaba planeado por Dios. Él es el Dios de la Biblia. Y de pronto Felipe se da cuenta porque está en medio del desierto, subido en ese carro con un desconocido que recibe a Jesús y va a llevar el mensaje. No a una ciudad, mis hermanos, como Samaria, sino a un continente como África. Así de grandes son las cualidades de Dios, así de maravillosas son todas las obras de Dios que necesita la gente, mis hermanos, que necesita actualmente la gente del presente para poder comprender todas estas historias de fe que transformaron vidas. Imaginen a este hombre de autoridad, de poder, rodeado seguramente de las personas que lo escoltaban, que lo acarreaban en ese acto, y ese lugar en medio del desierto, descendiendo poco a poco al agua, sometiéndose al señorío de Jesús, por lo que le contó Felipe. No hay más bello, no hay nada más bello, mis hermanos, que ver a un hombre así, quebrantado, dispuesto, humilde, porque por más dinero, por más poder, por más estatus que tenga,
Lo mejor es reconocer, yo necesito a Jesús, yo necesito un Salvador. El etíope no tenía familia, mis hermanos, no tenía esposa, no tenía hijos, era quizás un hombre solitario, a pesar de su condición física. Ahora tenía algo muy valioso en su vida, porque conoció a Jesús. Era un hombre nuevo, no hay nada más hermoso ni con mayor atractivo que él. Si no lo tenemos, lo podemos tener el día de hoy. Nada nos detiene, mis hermanos, somos libres de elegir esa opción. Nadie nos está atrapando ni nadie nos está deteniendo para tomar esta decisión. Y sin duda, deben de haber sido momentos muy elocuentes los que se vivieron en ese escenario caluroso, situaciones muy gráficas sobre este evento. Solo una clase de Biblia, solamente un capítulo, y esto basta. Y él viene y dice, yo quiero ser bautizado, yo quiero entregar mi vida al Señor. Poco después dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Imaginen al eunuco subiendo, emergiendo del agua, quizás extasiado, con los ojos cerrados, con los brazos en alto hacia el cielo, dando gracias por haber recibido al Señor. Pero se lleva una gran sorpresa de que Felipe había desaparecido, había sido arrebatado. Nunca más lo volvería a ver, lo cual sirve de lección, mis hermanos, porque nuestros ojos no pueden estar puestos en los hombres, en un pastor o en algún dirigente religioso, mis hermanos. En los hombres que nos llevaron a los pies del Señor, no podemos ellos poner nuestros ojos en ellos, porque en cualquier momento se van a ir a otra iglesia, se van a ir a otro lugar, es más, pueden hasta morir, mis hermanos. La separación de nuestras vidas. Así es que a partir de que creímos en el Cristo debemos de poner nuestros ojos en Él, no en las personas. Felipe fue raptado por Dios y seguramente sería enviado a seguir trabajando para seguir compartiendo el Evangelio en otros lugares. Su tarea había concluido con el etíope. Esta palabra rapto es lo que nos espera a ustedes y a mí, mis hermanos, como iglesia. Simplemente un día vamos a estar haciendo lo que hacemos, esperando el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar con Él al sonar de la trompeta. Esto es un simple anticipo de lo que nos espera por fe. Pero una buena pregunta sería, ¿estaríamos dispuestos para que Dios nos use como Felipe? ¿Sería viable que vayamos y apoyemos a un hermano, a una familia que necesita avivamiento? Y que seamos capaces de ir a lugares quizás complicados o difíciles de acceder. A veces estamos tan arraigados, tan aferrados con nuestras vidas, con nuestras pasiones, nuestras posiciones o comodidades, que no estamos dispuestos a soltar, a dejar, a ofrecer y a aprender a vivir como lo hizo Felipe. Dice finalmente el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Veamos, hermanos, primero el plan de Dios para Felipe. Lo convierte en diácono, sirve a las viudas, luego sufre una persecución y luego recibe la instrucción, ahora te vas a Samaria como evangelista y pastor para realizar un avivamiento, y luego lo manda a un desierto con el etíope. Y le va a compartir el Evangelio, y lo va a bautizar. Y de pronto ya estaba en otra ciudad y compartió el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Impresionante, hermanos, ese fue el plan de Dios para Felipe. ¿Sabían que es posible que Dios tenga un plan específico para nuestras vidas? Probablemente dudamos, pero uno nunca sabe. Yo jamás pensé estar aquí arriba, mis hermanos, dirigiendo el culto, la alabanza, dando el mensaje. Así de magnífico es Dios. No conocemos sus planes, pero Él nos va trazando nuestras rutas para usarlas para su obra. Le damos la gloria y la honra, porque no somos nosotros, es Dios actuando en nosotros. ¿Saben qué sucedió con Felipe? Tiempo después, mis hermanos, ¿conocen la historia?
Vamos a ver lo que nos dice Hechos 21:8, nos vamos a adelantar, porque seguramente va a ser de los temas que vamos a estar viendo. Y dice 21:8, al otro día, saliendo Pablo, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con el 9, con él, perdón. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora Felipe es padre de tiempo completo, ya no era diácono, ya no era evangelista, ya no era pastor, ya no estaba avivando iglesias, ya no estaba compartiendo a alguien famoso, simplemente está con sus hijas, que dice que son sus doncellas, profetas, lo cual significa declarar el consejo de Dios. Debemos de orar por nuestros hijos, sean hombres o mujeres, hagamos eso todos los días, hermanos, no importa la edad que tengan, para que ellos declaren la palabra de Dios en el mundo, declaren la verdad, que hablen del Evangelio. Felipe toma el plan de Dios y lo abraza, y su contentamiento no viene de qué está haciendo o en qué ministerio está, sino que su contentamiento viene completamente del Señor. Experimentamos diferentes etapas en la vida. ¿En qué etapa estás, hermano? ¿Nos estamos dejando pastorear realmente por el Señor? ¿Nos estamos dejando guiar realmente por el Señor? ¿O estamos haciendo las cosas como nosotros queremos? ¿O es posible que el día de hoy te haya traído aquí, justamente, mis hermanos, para que creas en Jesucristo por fin y veas su foto en Isaías 53 para decidir bautizarte igual que el etíope? Piénsalo y te invito a dar ese gran paso para mí. Pero lo más importante es que cuando lo hagas, digas igual que tu día. Creo, porque lo más importante es creer, mis hermanos. Porque hay muchas personas que dicen, sí, me quiero bautizar, pero no creen. Y terminan bautizándose y terminan yéndose y no creyendo en Dios. Lo más importante es creer en Dios. Hay gratitud en nuestros corazones, mis hermanos, porque Él pone ángeles alrededor de nosotros a lo largo de nuestra vida espiritual. Así como Felipe apoyó al etíope, yo siempre he reconocido en las personas que han estado cerca de mí, el que me hayan ayudado a madurar espiritualmente, el que me hayan aconsejado. Es verdad que no soy perfecto, mis hermanos, tengo muchos defectos y estoy tratando de salir adelante, mis hermanos, pero siempre hay ángeles alrededor de nosotros, alrededor de nuestra vida. Pero cada hermano o hermana solo son los mensajeros que usan Dios, mis hermanos, para ayudarnos a la toma de decisiones correctas, para vivir nuestra vida. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque Padre, con este mensaje podemos darnos cuenta, Padre. Primeramente, Padre, que podemos nosotros creer, podemos tener fe, y podemos confiar, y podemos tomar la decisión de bautizarnos, Padre, de poder limpiar y hacer una nueva figura, una nueva criatura, Padre. Pero también lo más importante es que después de cierto tiempo y de capacitarnos y de entender lo que tú quieres de nosotros, al igual que Felipe, estamos dispuestos a ayudar a más hermanos, a más hermanas, a más personas en nuestro entorno, en la familia, en la sociedad, en nuestros trabajos, Padre, sobre todo en nuestros tiempos, Padre, tan difíciles, tan duros, Padre, donde la perversidad, la maldad del hombre, Padre, está, Padre, multiplicándose, Padre. De verdad, Padre, yo te pido que permee nuestro corazón, nuestras mentes, para que no aceptemos ningún tipo de moda, corriente ideológica, Padre, de ningún tipo, sobre todo para nuestros jóvenes y para nuestros niños, Padre. Gracias te damos por este mensaje, Padre. Espero que, Padre, sea para edificarnos como tus hijos. En el santo nombre del Señor Jesús damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.